La vecindad ya no era el lugar de risas y juegos de antaño. La crisis económica había transformado el patio en un terreno baldío de desesperación. El chavo, que siempre había conocido el hambre como una compañera molesta, empezó a sentirla como una bestia que le devoraba las entrañas. Ya nadie le daba una torta de jamón. Doña Florinda apenas tenía para sus propias necesidades y don Ramón, su única figura paterna, estaba más demacrado que nunca, consumido por deudas que ya no eran solo de renta. Una tarde, mientras el chavo buscaba algo comestible en la basura, un hombre de camisa negra y cadena de oro se detuvo frente a él. No era el señor Barriga. Este hombre irradiaba un peligro frío. «Tienes ojos de alguien que no tiene nada que perder», le dijo, extendiéndole un billete de alta denominación que el chavo nunca había visto. «En este mundo, o eres el que muerde o eres el que es mordido. ¿Quieres dejar de ser el perro que busca sobras?». El chavo, cegado por el hambre y la soledad, aceptó el billete sin saber que estaba firmando su sentencia de muerte espiritual. El hombre se hacía llamar el patrón. Llevó al chavo a una bodega en las afueras de la ciudad. Allí, el niño del barril descubrió que no era el único. Había otros como él, jóvenes descartados por la sociedad, con la mirada vacía. El entrenamiento no consistía en aprender un oficio, sino en olvidar la empatía. «El pasado no existe», les repetían mientras los obligaban a realizar tareas violentas. El chavo, que siempre había sido golpeado por la vida, aprendió pronto que golpear primero era la única forma de no sentir dolor. Le dieron un nombre nuevo, el 8, una referencia irónica a su antiguo hogar. Le enseñaron a manejar armas, a moverse en las sombras y a ver a los seres humanos como obstáculos o blancos. Al principio, el chavo lloraba por las noches, recordando los consejos de don Ramón sobre la dignidad y el trabajo honrado. Pero el hambre había sido sustituida por el miedo, y el miedo por una obediencia ciega hacia el patrón, quien le daba la seguridad y el sustento que la vecindad nunca pudo garantizarle. La transformación de un niño en un arma requiere romper su espíritu. El patrón obligó al chavo a sacrificar a un perro callejero que él mismo había alimentado durante semanas. «Si no puedes hacer esto por una bestia, no podrás hacerlo por un hombre», le gritó. El chavo, con lágrimas en los ojos, apretó el gatillo. Ese día, algo murió dentro de él. Los colores de sus recuerdos de la vecindad empezaron a volverse grises, como si una neblina de pólvora lo cubriera todo. Dejó de ser el niño que se escondía en un barril para ser el joven que acechaba desde las esquinas. Su cuerpo creció, pero su alma se encogió. La maña se convirtió en su familia. Le enseñaron que el respeto no se ganaba con educación, sino con plomo. El chavo empezó a realizar sus primeros encargos: cobros de piso, transporte de mercancía prohibida y advertencias violentas. Cada vez que regresaba a la bodega, el patrón lo recompensaba con lujos que lo hacían sentir importante, ocultando el vacío creciente en su pecho. Mientras el chavo ascendía en la jerarquía delictiva, la vecindad se hundía más. Don Ramón, a pesar de su pereza legendaria, era el único que sospechaba la verdad. Había visto al chavo bajar de camionetas blindadas y portar armas. Don Ramón, que había tenido sus propios roces con la ley en el pasado, sabía que ese camino no tenía retorno. Empezó a organizar a los vecinos para evitar que la maña tomara el control de la zona, convirtiéndose en un líder comunitario inesperado. Don Ramón se negó a pagar las cuotas de protección que los hombres del patrón exigían a los pequeños comercios del barrio. «Prefiero morir de hambre que vivir de rodillas ante unos asesinos», decía en las asambleas. Su resistencia empezó a ser un problema para los planes de expansión del patrón. La vecindad, bajo el liderazgo de aquel hombre flaco y sin dinero, se estaba volviendo un foco de insurrección que amenazaba la logística de la organización criminal en ese sector estratégico de la ciudad. Una noche, el patrón llamó al 8 a su oficina privada. El humo del cigarro llenaba la habitación. «Tienes una misión especial», dijo con una sonrisa cruel. «Hay un viejo terco en tu antigua zona que está estorbando. Dice que te conoce, que fue como un padre para ti. Eso lo hace peligroso, porque sabe quién eres debajo de ese uniforme». El chavo sintió un escalofrío que no pudo ocultar. Sabía perfectamente de quién hablaba. «Tu última prueba para ser un mando directo es dormir a don Ramón», sentenció el patrón. «Si lo haces, dejarás de ser un peón. Si no lo haces, tú ocuparás su lugar en la fosa común». El chavo salió de la oficina con el arma reglamentaria pesando más que nunca.
El nombre de Don Ramón resonaba en su cabeza junto con los ecos de las risas en el patio y el olor a tabaco de su vieja gorra. Tenía que elegir entre la única persona que lo amó de verdad y la organización que le dio el poder para no volver a tener hambre. El chavo regresó a la vecindad amparado por la oscuridad de la madrugada. El lugar se veía pequeño y miserable a través de sus ojos de sicario. El barril seguía allí, medio roto, un monumento a su antigua pobreza. Se movió con el sigilo que le habían enseñado, evitando las maderas que crujían. El silencio era absoluto, roto solo por el ladrido lejano de un perro que le recordó su primera ejecución. Se detuvo frente a la puerta del número 72. Sacó su arma y ajustó el silenciador. Sus manos, que habían disparado a desconocidos sin dudar, ahora temblaban violentamente. Recordó la vez que Don Ramón le regaló sus zapatos viejos, o cuando le enseñó a boxear para que no se dejara de Kiko. Rondamón, susurró para sí mismo, y por un segundo volvió a ser el niño con el gorro de cuadros. Pero el radio en su cinturón emitió un pitido de urgencia de sus superiores. El 8 volvió a tomar el control. Entró por la ventana, con la eficiencia de un profesional. La habitación de Don Ramón olía a humedad y a soledad. Allí estaba él, durmiendo en su pequeña cama, con la respiración pesada. Se veía más viejo, más frágil de lo que el chavo recordaba. Sobre la mesa de noche había una foto vieja y maltratada del chavo cuando era pequeño, junto a una de la Chilindrina. Don Ramón lo había tenido presente cada día de su ausencia. El chavo le apuntó directamente a la cabeza. El dedo en el gatillo parecía de piedra. En ese momento, Don Ramón abrió los ojos. No gritó, no se asustó. Solo miró al joven uniformado y armado que tenía enfrente y una tristeza infinita inundó su rostro. Sabía que vendrías tú, chavito, dijo con una voz tranquila y resignada. Sabía que te habían convertido en esto. Lo siento mucho, hijo. Siento no haber podido sacarte de ese barril a tiempo. Don Ramón se incorporó lentamente en la cama, ignorando el arma que le apuntaba. El patrón cree que soy un estorbo por el dinero de la protección, pero la verdad es que soy un estorbo porque te conozco, continuó Don Ramón. Sé que todavía hay un niño bueno ahí dentro, y mientras yo viva, tú tendrás un espejo que te recuerde lo que perdiste. Por eso me quieren muerto, para que no tengas a nadie que te haga dudar. El chavo intentó mantener la cara de piedra, pero las lágrimas empezaron a mojar su pasamontañas. Cállese, Don Ramón. Tengo que hacerlo. Si no, me matan a mí, sollozó. Don Ramón se levantó y se acercó al cañón del arma, poniéndolo contra su propio pecho. No te preocupes, chavito. Si mi muerte sirve para que te des cuenta de que este no es tu lugar, entonces no me importa. Pero hazlo tú, no dejes que alguien más lo haga. Que sea la última vez que le obedeces a ese monstruo. El sonido del disparo, a pesar del silenciador, fue como un trueno en el alma del chavo. Don Ramón cayó de rodillas, con una sonrisa de perdón en los labios. No hubo odio, solo una compasión que quemaba más que las balas. El chavo soltó el arma y se arrojó al suelo, abrazando el cuerpo de su figura paterna. Don Ramón. Despierte. Perdóneme. Gritaba en silencio, mientras la sangre manchaba su uniforme táctico. En ese instante, el chavo comprendió que la maña no le había dado nada, solo le había quitado lo único real que tenía. Don Ramón había muerto como vivió, protegiéndolo de una forma que el chavo no pudo entender hasta que fue demasiado tarde. La deshumanización se rompió en pedazos, dejando solo a un niño roto en el cuerpo de un asesino. El 8 había muerto junto con Don Ramón, pero el chavo ya no tenía a dónde regresar. El chavo se levantó del suelo con una determinación gélida. Limpió sus lágrimas y recogió su arma. Salió de la vecindad sin mirar atrás, ignorando los gritos de los vecinos que empezaban a despertar. No regresó a la bodega para informar del éxito de su misión. Se dirigió directamente a la mansión del patrón. El reclutamiento, el entrenamiento y la violencia que le habían enseñado serían usados ahora contra sus creadores. Entró en la mansión como un demonio liberado. No hubo piedad. Eliminó a cada guardia, a cada sicario, con la frialdad que ellos mismos le habían inculcado. Cuando llegó frente al patrón, no hubo diálogos largos. Don Ramón me enseñó que la venganza es mala, mata el alma y la envenena, dijo el chavo, citando la frase clásica del viejo. Pero él ya no está para detenerme. Apretó el gatillo y terminó con la cadena de mando. Con la organización del patrón descabezada y su deuda de sangre cobrada, el chavo desapareció de la ciudad. No podía volver a la vecindad. El rostro de la Chilindrina al enterarse de la verdad sería un tormento insoportable. Vagó por las sierras, viviendo como un ermitaño, tratando de encontrar la paz que la pólvora le había robado.
Sus manos seguían manchadas de sangre, pero su mente se refugiaba en los pocos recuerdos felices. La torta de jamón, las clases del profesor Girafales y las regañinas de Don Ramón. Se dice que en un pueblo lejano, un hombre alto y de mirada triste construyó un refugio para niños de la calle. Les enseñaba a leer, a trabajar la tierra y, sobre todo, les advertía sobre los hombres que regalan billetes grandes a cambio de la inocencia. Nunca decía su nombre, pero siempre llevaba puesta una gorra de cuadros vieja y maltratada. El chavo había encontrado una forma de redimirse, pero el fantasma de Don Ramón lo acompañaría hasta el final de sus días. Años más tarde, sintiendo que su vida se apagaba, el chavo regresó a la vecindad por última vez. Estaba abandonada, en ruinas, a punto de ser demolida para construir condominios de lujo. Se sentó en el suelo, recargado en el barril podrido. Cerró los ojos y pudo escuchar las voces de Kiko, del Chavo y la Chilindrina. Sintió que una mano delgada y callosa se posaba en su hombro. ¿Ya terminaste tu tarea, chavito? Escuchó la voz de Don Ramón, joven y fuerte de nuevo. El Chavo sonrió, exhalando su último aliento en el mismo patio donde fue feliz antes de que la ambición de los hombres lo convirtiera en un monstruo. Murió no como un sicario, sino como el niño que solo quería una torta de jamón y un padre que lo cuidara. La historia del niño del barril terminó donde empezó, pero con el peso de una vida que nadie debería haber vivido. La vecindad fue demolida, pero la leyenda del 8 persistió en el bajo mundo como una advertencia. Algunos decían que fue un ángel vengador, otros que fue el sicario más cruel de la historia. Pero en los archivos olvidados de la policía, solo quedó el expediente de un niño huérfano que desapareció un día de hambre. La maña siguió reclutando, pero el sacrificio de Don Ramón y la rebelión del Chavo sirvieron para que muchos jóvenes del barrio eligieran el camino difícil de la honestidad. La Chilindrina, ya anciana, encontró una carta debajo de una tabla del piso de su viejo departamento años después. Estaba firmada por el Chavo. En ella, él le pedía perdón y le explicaba que su padre murió para salvarlo de sí mismo. La carta terminaba con una frase que la hizo llorar durante días. No me dio la cuenta de mi renta, pero me dio la libertad de mi alma. El círculo se había cerrado, dejando tras de sí una estela de dolor y una lección amarga sobre la fragilidad de la inocencia ante la miseria. Incluso hoy, hay quienes aseguran que en las noches de luna llena, se puede ver la silueta de un niño junto a un hombre flaco caminando por las calles del antiguo barrio. Dicen que el niño lleva un rifle al hombro y el hombre una gorra de béisbol azul. Caminan en silencio, vigilando que ningún hombre de camisa negra se acerque a los niños que buscan en la basura. Es la guardia eterna de los que fueron orillados al abismo, pero encontraron la redención en la muerte. La historia del Chavo y Don Ramón se convirtió en una creepypasta urbana, un relato de terror sobre lo que sucede cuando la pobreza extrema se encuentra con la maldad organizada. Pero en el fondo, es una historia de amor paternal llevada al extremo más violento y trágico posible. El barril de sangre se secó, pero las lágrimas de la vecindad siguen alimentando la memoria de los que no tuvieron oportunidad de ser niños. El relato termina donde la realidad comienza. El Chavo del 8 fue una comedia, pero la realidad de miles de niños en América Latina se parece más a la pesadilla del 8. La miseria no es divertida, y la falta de figuras paternas puede llevar a las personas a buscar refugio en los lugares más oscuros. Don Ramón, en esta versión retorcida, fue el héroe que pagó la deuda más grande, la de un alma que se creía perdida. Que esta historia sirva como un recordatorio de que detrás de cada monstruo creado por la sociedad, hubo una vez un niño que solo quería jugar en un patio, sin miedo, sin hambre y con una familia que lo esperara para cenar. El Chavo finalmente descansó, y Don Ramón, en algún lugar más allá del plomo y la sangre, finalmente dejó de huir del cobrador para abrazar a su hijo adoptivo. Aquellos que reclutaron al Chavo, los que se beneficiaron de su deshumanización, terminaron devorados por el mismo sistema que crearon. La violencia es un incendio que no distingue entre los que lo inician y los que intentan apagarlo. El patrón y su imperio de neón y sangre se convirtieron en cenizas, demostrando que el poder ganado con la vida de los inocentes es tan efímero como un suspiro. La sociedad que ignoró al niño del barril hasta que éste se convirtió en una amenaza también tuvo su parte de culpa. Cada vez que alguien pasaba junto al Chavo y no veía su hambre, estaba preparando el terreno para el 8. La vecindad fue un espejo de la indiferencia colectiva, y el sacrificio de Don Ramón fue la única luz en un túnel de sombras que casi consume toda esperanza. Se dice que en la eternidad, hay un patio idéntico al de la vecindad, pero donde el sol nunca deja de brillar y el hambre es un concepto desconocido. Allí, Don Ramón está sentado en su silla, leyendo el periódico y fumando un puro que nunca se acaba.
A su lado, el chavo tiene todas las tortas de jamón que puede comer. No hay armas, no hay patrullas, no hay patrones. ¿Qué pasó, chavito? ¿Te gusta el lugar? Pregunta don Ramón con una sonrisa. Sí, Rondamón. Es que se me chispoteó el cielo, responde el niño, volviendo a tener 8 años para siempre. Allí, la inocencia ha sido restaurada y las heridas de la maña han sido sanadas por el perdón. Es el final feliz que la tierra les negó, pero que su sacrificio les aseguró en el descanso eterno. Años después, la chilindrina visitó la tumba de su padre. Al lado, había una lápida sin nombre, pero con una pequeña figura de un niño en un barril tallada en la piedra. Ella sabía quién estaba allí. Dejó 2 flores, una rosa blanca para su padre y una torta de jamón simbólica sobre la otra tumba. Gracias por cuidarlo, papá. Y gracias por perdonarlo, susurró. Entendió que su padre no solo murió por el chavo, sino por todos ellos. Al detener a la maña en la vecindad, les dio una oportunidad de vida que el chavo no tuvo al principio. Su padre, el hombre que no tenía dónde caerse muerto, les heredó el tesoro más grande, la dignidad de no ser parte de la violencia que destruye todo lo que toca. Si pasas por donde estuvo la vecindad y escuchas con atención, a veces se oye un llanto que se convierte en risa. Es el eco de una infancia que fue robada y luego recuperada a un precio altísimo. El chavo del 8, el sicario del patrón, el hijo de don Ramón. Todas las facetas de un hombre que vivió 1000 tragedias en una sola vida. La historia del barril de sangre es un recordatorio de que la bondad puede existir incluso en el corazón de un asesino, si alguien tiene el valor de amarlo lo suficiente como para morir por él. Don Ramón fue ese hombre, y el chavo fue ese niño. Su vínculo fue más fuerte que las balas y más duradero que la misma muerte. La oscuridad finalmente se ha disipado, dejando solo la memoria de una lealtad que superó la deshumanización. Que el sueño del chavo sea ahora tranquilo, y que el descanso de don Ramón sea eterno. La deuda ha sido pagada. Buenas noches, vecindad. El chavo ha vuelto a casa.